Buenas, soy Jorge Leiva y hoy Derecho Administrativo Latinoamericano, Conducta o Acto Administrativo. Primera parte. Bienvenidos al segundo grupo de videos hecho especialmente para YouTube. Para los que ya me conocen habrán visto que tengo algunas cosillas por ahí en redes sociales. Para las personas que hasta ahora están accediendo a este tipo de materiales, dejo el enlace a mi canal aquí arriba y abajo voy a dejar el enlace a mis redes sociales. Si están viendo este video descargado, pues evidentemente el enlace no va a servir. Entonces lo que haremos es que dejaré al final un código QR como este para que puedan escanearlo y acceder directamente a mi canal de YouTube donde van a encontrar más material. En el primer grupo de videos hechos directamente para YouTube hicimos un repaso de un par de horas más o menos dedicados a la historia de la parte general del derecho administrativo. No es indispensable haber visto esos videos para entender la exposición que voy a hacer a continuación, pero sí es muy recomendable que esto haya sido repasado, hayan sacado el tiempo para verlo. Voy a dejar la dirección por acá también y si pueden paren este video y vayan a ver aquellos y los espero para continuar con esta presentación. Y como siempre, las aburridas aclaraciones iniciales. 1. Es imposible, ni siquiera en un programa doctoral extenso se puede repasar todo el derecho administrativo de un país, menos hacer un repaso por todo el derecho administrativo de los 19 países que integran América Latina. Lo que haremos esta vez es que escogeremos un tema que nos sirva de parámetro de comparación y dejaremos otros temas para futuros videos. 2. Esta es mi recomendación favorita. Duden de lo que les digo, verifiquen las citas. 3. Como verán, usaremos una enorme cantidad de leyes de muchos países de los que vamos a hablar hoy. Entonces, quiero aclararles que esas listas de leyes van a quedar tanto en formato de imagen al final del último video como en formato de texto en la caja de diálogo del video aquí en YouTube. Además, es necesario precisar que en el caso de las leyes de los países con un sistema federal como son Argentina, Brasil y México, también analizaremos las leyes provinciales, estaduales o estatales de estos países. Pero aquí quiero aclarar que en el caso de estas leyes de las unidades internas de estos países, lo que haremos es revisar o hacer referencia a las más importantes. Las nacionales las comentaremos todas. 4. Vamos a hablar de todos los países que conforman América Latina. Sin embargo, quiero aclarar en este punto que vamos a revisar normas jurídicas. No haremos un análisis ideológico de los sistemas políticos de cada estado, ni tampoco nos referiremos en este momento a problemas de independencia judicial. Les reitero, en este conjunto de videos hablaremos por ahora sobre las leyes que conforman el sistema normativo de cada uno de nuestros estados. 5. Quiero precisar aquí que este video está hecho acudiendo a las normas de cada país directamente y no estructurado a partir de las exposiciones que han hecho algunos autores en sus sistemas nacionales. Es importante también precisar, como lo dije antes, que estamos en un análisis de normas. Lo que la jurisprudencia de cada país haya dicho sobre el alcance de sus normas será analizado en un video posterior. Un ejemplo de esto es lo que se podría presentar con el tema del control de la inactividad administrativa. Vamos a analizar cuáles leyes, entre otros temas, pueden controlar directamente la inactividad administrativa y es muy posible que en los sistemas que tengan leyes basadas en el tema del acto administrativo, su jurisprudencia haya avanzado a un control más integral de la actividad administrativa. Pero como les digo, este tema será analizado en otro video. Por ahora vamos a ver qué tienen nuestras normas en estos primeros videos. 6. Quiero precisar que no se trata de un ranking lo que vamos a hacer. No voy a decir cuál es el mejor sistema normativo de América Latina. De ingresar en ese tema, la discusión siempre culminará en el análisis de cuál es el mejor jugador de la historia, si Pelé o Maradona. Y vamos a dejar esa discusión para otro momento o con otras personas. 7. Lo que sí voy a hacer es que voy a dar
3 menciones de honor, es decir, voy a dar una especie de premios o reconocimientos. Voy a decir cuál es el sistema que en su integralidad me gustó más de todo lo que revisé. 2, voy a decir cuál es la ley que más me gusta, es decir, cuál es el cuerpo normativo que me pareció más interesante, más ordenado. Y 3, voy a dar un premio al artículo que más me gustó de todas las leyes que revisé. 8. En la primera aclaración señalé que íbamos a analizar un tema porque es imposible repasar todos los aspectos de un Estado en lo que hace a su derecho administrativo. Pues bien, en esta última aclaración quiero precisar que ese elemento discriminante que vamos a utilizar para hacer la clasificación y las subcategorías que vamos a establecer va a ser si los sistemas han seguido perfeccionándose alrededor del instituto clásico del derecho administrativo que conocemos como acto administrativo, y entonces su sistema va a estar dentro de un conjunto de estados que podremos llamar actocentristas, o si por el contrario cada sistema ha dado un paso hacia la evolución de las ideas más recientes del derecho administrativo en torno a reconocer la actividad de un Estado en su contorno, en su forma integral, reconocer todas las formas de manifestación de la actividad administrativa, y a estos sistemas los vamos a llamar sistemas normativos de conducta administrativa. Iniciemos. Sin ánimo de hacer un repaso histórico, porque para eso están los videos que ya les comenté, me voy a permitir hacer un breve esquema de cuáles son las áreas del derecho que evolucionaron y llevaron al derecho administrativo a constituirse en lo que es hoy. Y para esto me voy a permitir usar la siguiente metáfora. Imaginémonos que el derecho administrativo va a ser una isla que va a estar incorporada en el océano de la ciencia jurídica. Veamos. Aunque mucho hablamos de la Revolución Francesa en otros momentos, es importante señalar que si bien con ella nace el derecho administrativo y aparece en las administraciones públicas, el derecho administrativo en este momento toma de las sociedades en las que va a ir surgiendo progresivamente una serie de instituciones preexistentes. Listo, ya estoy en recuadro. Vamos a ver cómo está el tema. Pues sí, creo que se ve bien. Aquí quiero precisar que soy abogado y que el departamento de animación de este video soy yo. Así que por favor no esperen mucho de las imágenes que les voy a exponer a continuación. ¿Y qué teníamos? Veamos la realidad jurídica de los estados en donde nace el derecho administrativo. Ya tenía una serie de institutos, como lo decía hace un momento. Tenía normas urbanísticas que venían del derecho romano, teníamos una organización del aparato que se encargaba de ejercer el poder muy similar a lo establecido en el derecho canónico de la Edad Media. Teníamos además un derecho tributario y teníamos fueros locales que venían de la Edad Media. Teníamos adicionalmente todo un esquema de servicios públicos que se habían reinterpretado de los fenómenos que se habían dado durante la Ilustración. Todas estas reglas protoadministrativas, es decir, anteriores al derecho administrativo, ingresarán a esta nueva rama del derecho y formarán parte de ese núcleo fundamental de esta ciencia jurídica. Pese a que pueda ser una verdad de perogrullo, es importante aclarar aquí que no todas van a ingresar al mismo tiempo y de la misma manera al derecho administrativo. Algunos de estos institutos ingresarán a esta rama del derecho en su génesis en el sistema francés. Otros irán ingresando progresivamente tanto en Francia como en los demás estados en donde se va a ir desarrollando todo un sistema de administración pública. Como vimos en los videos de historia, será el acto administrativo, primero como un instituto procesal y después como uno sustantivo, el que ingresará y se convertirá en la médula de la parte general del derecho administrativo, y será alrededor de él que se construyan institutos también fundamentales del derecho administrativo, como la organización administrativa y el procedimiento administrativo. Y ojo aquí, que tenemos el surgimiento de uno
sino el principal protagonista de este video, el acto administrativo como forma de conducta administrativa. Para fechas, nombres y lugares de cómo nace nuestro protagonista, por favor vayan al video de historia. Me interesa mucho aquí señalar que esta construcción es una de índole académica, se da en la jurisprudencia y en las universidades. Pero frente a esta construcción, si se quiere académica, surge otra, una elaboración, pero esta vez de naturaleza práctica. Otro sector fundamental del derecho administrativo aparece, pero que busca atender una necesidad de la realidad cotidiana de las personas. Y aquí estoy hablando de la responsabilidad civil extracontractual de las administraciones públicas. Y en esta área del derecho administrativo, el famoso acto del que tanto hemos hablado tiene poca relevancia, y el famoso actocentrismo, que es la base del derecho administrativo, tiene poca relevancia. Aquí aparecen otras formas de manifestación de conducta administrativa que se vuelven relevantes. Por ejemplo, las omisiones administrativas, sobre todo las omisiones materiales, es decir, lo que la administración no ha hecho, toman una enorme relevancia. Primero será el Consejo de Estado de Francia, en el que en un enorme conjunto de resoluciones va desarrollando todo un sistema muy intrincado de responsabilidad civil extracontractual de las administraciones públicas. Todos y todas aquellas personas que han pasado por un posgrado de derecho administrativo les habrá tocado en algún momento en el curso de responsabilidad recitar las resoluciones del Consejo de Estado francés. En un momento posterior será cada uno de los estados en donde a través de su propia doctrina y de su propia jurisprudencia van desarrollando estos institutos de la responsabilidad civil extracontractual de sus administraciones públicas, y más recientemente tenemos los enormes aportes que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un proceso o en una etapa de sistematizar reglas generales de la responsabilidad de las administraciones públicas. Ahora quiero hacer una precisión importantísima. Ambas ramas o ambas áreas, para no confundirnos en la terminología, son fundamentales en el derecho administrativo. Es decir, tenemos la parte general, la teoría del acto, y del lado tenemos la responsabilidad civil extracontractual de las administraciones públicas. Forman parte del derecho administrativo, indiscutiblemente, es parte fundamental. Las dos están entrelazadas en nuestra isla del derecho administrativo, pero no tenemos que perder de vista algo. La vinculación de ambas teorías es muy forzada, están impuestas, metidas en un sistema, pero no fueron articuladas, no fueron pensadas desde su inicio como un esquema único y orgánico. Y si tienen dudas de este tema, basta con revisar los análisis más antiguos de responsabilidad civil extracontractual en materia de administraciones públicas. Desde los trabajos más clásicos del derecho administrativo latinoamericano, aquí puedo pensar en Marienhoff, por ejemplo, hasta los deliciosos estudios y los libros que ha preparado o que preparó en su momento don Jesús González Pérez en materia de responsabilidad civil extracontractual allá en España, podremos ver cómo la construcción y desarrollo de esta etapa o de esta área del derecho administrativo ha tenido una enorme autonomía frente a la teoría del acto. Finalmente, nos toca hablar de ese tercer sector fundamental en nuestra isla del derecho administrativo, y tiene que ver con la teoría de los servicios públicos. Aquí es importante hacer referencia a los desarrollos que hacen autores como el profesor Garrido Falla, Ramón Parada, Muñoz Machado. Esta teoría del servicio público fundamental en el derecho francés, porque además allá tiene un rol que determina en mucho
la competencia. En este tema no nos vamos a meter por ahora. Lo que me interesa aquí es precisar que esta parte, esta nueva dimensión del derecho administrativo nos va a ofrecer un enorme desarrollo de algo que ya estaba presente evidentemente en la parte general y en el sector de nuestra isla que conocemos como responsabilidad civil extracontractual. Me estoy refiriendo a las actuaciones materiales. Claro que hay actuaciones materiales en la parte general cuando ejecutamos actos administrativos y también las tenemos en la parte de responsabilidad, pero será la teoría de los servicios públicos la que nos va a ofrecer un muy importante desarrollo de esta nueva forma de conducta administrativa. Y aquí quiero precisar, hay muchas otras áreas del derecho administrativo. Sin lugar a dudas, la contratación administrativa o el dominio público son temas fundamentales para conocer y entender el derecho administrativo del siglo XXI. Sin embargo, no tienen la relevancia ni han generado las enormes discusiones doctrinales que sí van a tener el derecho administrativo en su parte general, la responsabilidad civil extracontractual de la administración y la teoría de los servicios públicos. Todas estas áreas o estas ramas o estas secciones de nuestra isla, integran el derecho administrativo, pero como lo vamos a ver en la práctica y como lo podemos ver en esta ilustración que les estoy presentando, tienen una débil vinculación, no fueron pensadas como un sistema único, sí se concibieron desde el principio como estructuraciones dogmáticas que estuvieran entrelazadas. Y vamos a encontrar también que cada vez se van entrelazando más y entonces vemos cómo de repente entre la teoría de los servicios públicos y la parte general del derecho administrativo surgen vasos comunicantes que nos llevan a temas exquisitos de analizar, como es todo lo que tiene que ver con el derecho regulatorio. O vemos cómo más allá de los servicios públicos en las últimas 3 décadas, tal vez un poquito más, un poquito menos, ya no empezamos a hablar solo de servicios públicos y servicios públicos impropios, sino que nos surgen en nuestro vocabulario, lo empezamos a ver en los libros y en los tratados de integración o en los tratados de libre comercio, esto que vamos a empezar a llamar como servicios de interés general. Y todas estas discusiones, todos estos temas tienen que convivir en una isla que ha ido desarrollándose, apareciendo por partes y que sí están vinculadas, pero por líneas muy diferentes. No es difícil en cada uno de nuestros sistemas encontrarnos en situaciones en donde nos vemos obligados y obligadas a tener que analizar un problema jurídico solo con las reglas de un sector porque lo que establecen las otras dinámicas doctrinales no se ajustan a nuestro problema. Al cierre del segundo video de historia, que por cierto quiero aclarar que por mucho la parte 2 es mi favorita, vimos cómo fue en la década de los 60 y de los 70 que el sistema alemán dio ese paso adelante a través de un esquema de lo que la doctrina llama pretensiones prestacionales. Este avance del sistema alemán hacia un control y hacia un funcionamiento más práctico de las administraciones públicas no es lo que determina nuestro funcionamiento. Será en Francia, en los 80s, cuando a través de 2 modificaciones legislativas que se explican y se desarrollan, como lo dije en los otros videos, que se rompe ese culto al acto, esa forma de ver el derecho administrativo únicamente a través del acto administrativo y se empieza a ver la necesidad, a comprender la necesidad que tienen las personas de que las administraciones hagan, de que las administraciones digan, es decir, se toma conciencia de que las administraciones públicas tienen otras formas de conducta administrativa que incide fuertemente en la actividad de los individuos. Y este proceso que se da en Francia impacta y tiene mucha relevancia en la modificación a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa española, la ley 29/98 o 29/1998, que es la que ahí sí
se va a constituir como el antecedente directo a los procesos que vamos a ver en América Latina a lo largo de este siglo XXI. Y estamos de este lado del Atlántico y el derecho administrativo empieza a evolucionar. Nuestros estados, en su proceso de evolución de su derecho administrativo, se van a decantar por uno de estos dos modelos, y digo de nuevo cuáles son. Algunos países van a seguir perfeccionando su sistema procesal, sus normas de procedimiento administrativo alrededor del acto administrativo, institución clásica en el derecho, pero también habrán algunos estados latinoamericanos que van a decidir seguir estas nuevas ideas del derecho administrativo que buscan regular lo que el Estado en realidad hace, no solo viendo el acto administrativo como única forma de manifestación de conducta administrativa, y ya vamos a explicar las dos ideas. Lo importante es que el nuevo siglo va a provocar un avance de nuestro derecho en dos grandes direcciones. Ahora, para iniciar el repaso que vamos a hacer, es importante tener claros los conceptos que vamos a utilizar. Vamos a hablar de actocentrismo y vamos a hablar de conducta administrativa. En su condición de personas jurídicas, las administraciones públicas se comportan igual que las otras personas jurídicas, es decir, las personas jurídicas de derecho privado y las personas físicas. Pero, a ver, despacio con esto, porque lo que quiero es precisar que las personas físicas y las personas jurídicas manifestamos, exteriorizamos nuestros comportamientos a través de 4 formas de manifestación de conducta administrativa. Decimos cosas es la primera, hacemos cosas es la segunda, no decimos cosas, guardamos silencio es la tercera, y no hacemos cosas. Estas 4 formas de manifestación de nuestras conductas también se pueden trasplantar a las personas jurídicas, físicas y privadas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las administraciones públicas? En la realidad, en la práctica cotidiana, la sociología del derecho nos dice que las administraciones públicas también se comportan de esta forma. Es decir, las administraciones públicas dicen cosas. Cuando una administración pública dice cosas, estamos ante una actividad formal de la administración pública que se conoce como acto administrativo. Y cuando ese acto administrativo, eso que dice la administración, está malo, según el ordenamiento latinoamericano del que estemos hablando, pues será un acto administrativo nulo, anulable o ineficaz. Las administraciones públicas hacen cosas, y esto que las administraciones hacen es lo que denominamos actuaciones materiales de las administraciones públicas, o por ahí en algún país suramericano se les conoce como hechos administrativos. Cuando un hecho administrativo, o más frecuentemente cuando una actuación material de una administración pública es contraria a su ordenamiento jurídico, pues vamos a denominarla vía de hecho. Las administraciones públicas, recordemos que también tienen otras 2 formas de manifestación de su conducta administrativa que son inactivas, es decir, que no hacen o que no dicen. Entonces, atención a esta segunda parte, que es lo mismo que lo anterior, solo que con signo negativo. Las administraciones no dicen. Y cuando una administración guarda silencio, pues evidentemente estamos haciendo referencia al silencio administrativo. Ya lo vamos a ver cuando precisemos dentro de algún momento el tema del actocentrismo y de la conducta administrativa, que para el sistema de acto administrativo el silencio siempre será una disfunción. Para el esquema de pensamiento de la conducta administrativa, pues tendremos silencios lícitos y silencios administrativos ilícitos, y es en este último supuesto cuando hablamos de silencios administrativos con eficacia positiva o con eficacia negativa, silencio administrativo con eficacia estimatoria, en fin, eso lo veremos en otro momento. Y además tenemos la 4ª forma de manifestación de la conducta administrativa, es decir, cuando la administración no hace. Esto es lo que se conoce frecuentemente como omisiones administrativas.
En un esquema muy riguroso, regido por reglas de la lógica, podríamos decir que existen 4 formas de manifestación de la conducta administrativa, que son estas que estamos viendo en este momento. Algunos otros esquemas dicen que son 3 porque la inactividad la engloban en un único grupo y la denominan inactividad administrativa u omisiones en términos generales. Y esto es importante tenerlo claro para lo que se viene, para la clasificación que estamos haciendo. Recordemos aquí con el profesor colombiano Jaime Santofimio o con el profesor español García de Enterría que el acto administrativo en su concepción original sí estaba previsto, sí estaba siendo pensado para todas las formas de conducta administrativa, pero es cuando se estructura su conceptualización a la luz del negocio jurídico que se formaliza el contenido del acto jurídico y se equipara este instituto del derecho administrativo con una forma de actividad formal de la administración pública. Y como lo expliqué en extenso al momento de hablar de la historia del derecho administrativo, es después de esta perfección de la construcción teórica que el acto administrativo se vuelve el centro de todas las discusiones del derecho administrativo. Es decir, el derecho administrativo ve el acto como centro. De aquí la expresión acto centrista. Y si no me creen, los invito y las invito a que revisen cualquier manual de derecho administrativo del siglo XX o del siglo XIX. Van a ver cómo, por regla general, los autores desarrollan extensos capítulos dedicados al acto administrativo. Revisen si quieren las leyes, los procesos jurisdiccionales que tienen para revisar el acto administrativo todos los países en el siglo XIX y en el siglo XX. Van a ver cómo el contencioso administrativo se estructura alrededor del acto administrativo. Y si aún tienen dudas, estoy seguro que todas y todos aprendieron en la universidad de esa famosa teoría del acto administrativo. Y más aún, los que estudiamos derecho administrativo en el siglo XX, cuando nos estábamos formando para ser abogados y abogadas, nos metieron a la fuerza en la cabeza que aunque viéramos otras formas de manifestación de conducta administrativa en la realidad, teníamos que entender que eso también era actos administrativos. Y nos enseñaron que los silencios de la administración se pueden llamar actos administrativos fictos o actos administrativos presuntos, o que tenemos actos administrativos implícitos, o que tenemos actos administrativos tácitos, o que tenemos actos administrativos de ejecución, cuando todas estas denominaciones claramente hacen referencia a otras formas de manifestación de la conducta de las administraciones públicas, es decir, no son en estricto sentido actos administrativos. Pero recordemos que aquí estamos ante un derecho administrativo actocentrista. ¿Y qué podemos decir del actocentrismo? En primer término, como ya lo imaginarán, es la teoría más acabada dentro del esquema de la parte general del derecho administrativo. Tiene más de 100 años de estar entre nosotros y ha determinado, y atención a la utilización de las palabras, la redacción de la mayoría de las normas procesales contencioso-administrativas, y ha sido la que ha dirigido la forma en la que se han redactado la totalidad de las normas de procedimiento administrativo latinoamericanas. Además, es importante señalar que esta forma de ver el derecho administrativo genera enormes problemas cuando queremos hacer una construcción general de nuestra isla del derecho administrativo y requerimos engarzar esta parte, esta teoría general del derecho administrativo que hoy conocemos como actocentrismo, con los sectores de la responsabilidad civil extracontractual y la teoría de los servicios públicos. Además, es importante, si ustedes revisan la literatura especializada, van a ver cómo el actocentrismo es esquivo al momento de relacionarse con otras formas de manifestación de la conducta administrativa. Solo para ponerles un ejemplo, si revisan temas de inactividad formal de las administraciones públicas, concretamente el silencio, que es la forma
en la que comúnmente se le denomina, van a ver que siempre y en todos los casos se hace referencia al silencio administrativo como una disfunción administrativa. En la siguiente serie de videos vamos a ver cómo la jurisprudencia nos ha llevado a entender que esto no es así. Por otra parte, a finales del siglo XX en Europa y a principios del siglo XXI en América Latina, de este lado del Atlántico, se está buscando otra forma de pensar el derecho administrativo, otra manera de fiscalizar y revisar lo que la administración pública hace o lo que las administraciones públicas construyen o realizan en sus relaciones con las personas. Y estamos ante un conjunto de construcciones que he de señalarles incluso que ni tan siquiera tienen una denominación universalmente aceptadas. Algunos autores o algunos profesores las denominan conducta administrativa, otros tratadistas o algunos expositores se refieren a ellas como formas de manifestación de la actividad administrativa, pero estamos ante una nueva manera de repensar el derecho administrativo. Y es aquí como, en contraposición al esquema del actocentrismo, surge esto que para efectos de esta exposición denominaremos conducta administrativa, es decir, una forma diferente de ver el derecho administrativo a través de reglas de la sociología del derecho. Y vamos a ver cómo a través de una serie de reformas procesales muy recientes se empieza a vivir un proceso de cambio con las mismas características que se vivieron en el derecho administrativo cuando nació el acto administrativo. Pero todo este tema de estos cambios evolutivos los veremos en la próxima serie de videos cuando hablemos del síndrome de Peter Pan. Este esquema de entender el derecho administrativo, que como ustedes ya habrán visto, me gusta más que el abordaje que hace el acto administrativo en su versión clásica, lleva a entender que las administraciones públicas tienen varias maneras de exteriorizar sus conductas. Habrán autores que hablan de 4 formas de manifestación de la conducta administrativa, habrán otros, y así lo van a ver en la normativa que vamos a analizar, que se refieren a que existen 3 formas de manifestación de conducta administrativa: lo que la administración dice, los actos administrativos, lo que la administración hace, que son las actuaciones materiales, y la inactividad, incluyendo las 2 formas de inactividad bajo el concepto de la omisión. ¿Qué es lo más importante, lo básico que busca este nuevo esquema de razonamiento? Lograr armonizar, generar una teoría del todo que permita entender la parte general de la actividad administrativa, pero que al mismo tiempo engarce de manera integral, que armonice los conceptos de responsabilidad civil extracontractual y todas sus derivaciones con la teoría de los servicios públicos. En este sentido, esta propuesta busca armonizar el derecho administrativo de la realidad al plano normativo y no buscar llevar la realidad a un esquema de acto administrativo construido en las aulas universitarias. Y al fin llegamos al momento que hemos estado esperando, es decir, vamos a ver cómo estamos acá en Latinoamérica en materia de derecho administrativo. Como lo dije al principio del video, vamos a utilizar el tema del acto administrativo para tener una especie de discriminante y hacer las valoraciones de cada uno de los sistemas. Desde ya les quiero adelantar cómo va a quedar la agrupación final de los estados de nuestro subcontinente. Vamos a tener un grupo de países donde el sistema de derecho administrativo ya ha girado en sus normas procesales hacia la idea, hacia la organización administrativa tendente a temas de conducta administrativa. Y vamos a encontrarnos otro grupo de países, de hecho es el grupo más grande, que ha seguido perfeccionando sus instituciones de derecho administrativo alrededor del acto administrativo. Y este segundo grupo lo vamos a subdividir en 2 subcategorías. Vamos a tener un grupo de países en donde el acto administrativo se ha perfeccionado tanto en normas de fondo
como normas procesales y vamos a ver cómo hay un grupo de países en donde las normas generales del procedimiento son las que rigen la materia de la fiscalización de la administración. Me explico con otras palabras. Tenemos países en donde sí tienen regulación sustantiva en materia de acto administrativo, regulan la institución y han hecho enormes o importantes desarrollos al menos en temas de acto administrativo. Pero esta segunda categoría van a ver que tiene la característica de que tiene un pobre desarrollo procesal en materia de proceso contencioso administrativo. Ya volveremos a fondo sobre este tema. Por ahora, de previo a iniciar el análisis de los países, creo importante señalarles que la clasificación es muy práctica, tiene efectos cotidianos muy importantes. Jamás será lo mismo litigar en contra de actos presuntos, de actos tácitos, de actos fictos, que tener la posibilidad de luchar directamente en contra de actuaciones materiales, de silencios administrativos como una forma de inactividad material o de actuaciones materiales constitutivas de vías de hecho. Y aquí me voy a permitir hacer un breve repaso. Quiero que ustedes conozcan dos normas de la ley española de 1998, de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa española 29/1998, que es la que disparó el cambio en muchos sistemas. Veamos lo que dice esta norma. Artículo 32.1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la administración pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, el demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidos. 2. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2. Artículo 71. 1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso administrativo, a. declarará no ser conforme a derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. C. Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. Voy a hacer referencia a cada uno de los países. La mecánica que vamos a utilizar es la siguiente. Escogí el sistema alfabético para establecer un criterio objetivo de en qué orden vamos a ir exponiendo los sistemas. Sin embargo, y aquí está el primer pero, es que los primeros dos países de la lista, que son Argentina y Bolivia, los analizaré al final. Ya verán por qué. Es un tema, les comento un poco, por las particularidades de las características que tienen estos sistemas en relación con la clasificación propuesta. Pero iniciemos con los países en este momento. Brasil. Este es uno de los 3 estados de América Latina, junto con Argentina y México, que tienen un sistema federal. No voy a entrar en temas de derecho constitucional, pero palabras más, palabras menos, significa que existe legislación nacional para instituciones también de alcance nacional y que hay unidades estatales que también pueden emitir este tipo de normativa. En Brasil tenemos una ley nacional en materia contencioso administrativa, se llama Ley Federal de la Jurisdicción del Proceso Administrativo de 1999. Y a la par, junto a esta normativa que les indiqué que aplica para todo el territorio nacional, tenemos 26 estados que también tienen normativa especializada. De 1998 para acá tenemos 17 leyes estatales y aquí quiero hacer una valoración muy emocional. Son unas leyes deliciosas de leer, tienen unos artículos iniciales robustos, tiene esta normativa una precisión técnica. De hecho, si ustedes me pusieron atención, señalé que en Brasil se usa la terminología proceso administrativo. Quienes habrán leído autores latinoamericanos como Gordillo o habrán leído autores españoles como García de Enterría o Tomás Ramón Fernández, se darán cuenta que se insiste mucho en que la terminología contencioso administrativo es
un concepto del siglo XIX que no se ajusta a la realidad de lo que es el proceso contencioso, pero es que si estamos hablando de un conflicto jurisdiccional, la contienda es intrínseca. Es un proceso, sí, y es administrativo porque una de las partes es una administración pública o aplica derecho administrativo. Pero volvamos a estas deliciosas leyes estaduales brasileñas. Algunas de las cosas que más me gustaron fueron las siguientes. De Bahía tenemos una riquísima ley del 2011 que tiene un artículo 183 en materia de justicia cautelar innominada que parece un claro intento de salirse de la camisa de fuerza del acto administrativo. La legislación de Mato Grosso do Sul de 2001 tiene un desarrollo riquísimo en materia de actuaciones materiales y de actuaciones materiales constitutivas de vías de hecho. En términos generales, todas las leyes tienen definiciones muy precisas y aunque me gustaron mucho, debo señalar dos cosas. En primer término, siempre está el concepto de acto administrativo como vértice, como centro de todo el sistema. Y el segundo punto que debo destacar aquí es que nada más empezando, quiero entregar el primer galardón. Brasil se lleva el premio, no sé, la mención, como lo dije al principio, al sistema que más me ha gustado. Tienen una pureza técnica. Estas leyes en su conjunto que sobradamente merecen este primer reconocimiento. Felicidades, Brasil. Chile. Cuidado con este sistema. Es muy frecuente cuando ustedes asisten a actividades académicas en las que no participan profesoras y profesores chilenos que algunos panelistas nos digan, Chile no tiene jurisdicción contencioso administrativa. Y aquí quiero decir, cuidado con esta afirmación tan fuerte en términos generales. Si leemos doctrina y uso administrativista chilena, lo primero que nos vamos a encontrar es un conjunto de afirmaciones que señalan justamente lo contrario. No es que tienen un sistema concentrado contencioso administrativo. Más bien, ellos lo que alegan en diversos materiales que uno logra encontrar del sistema chileno es que cuentan con un esquema atomizado de proceso contencioso administrativo que está compuesto más bien por una enorme cantidad de procesos de revisión de la actividad de la administración pública. Aquí quiero señalar que esta atomización no es como la que se presenta en Brasil, Argentina y México, que es territorial. Aquí estamos ante una proliferación de procesos temáticos. Y sí, nos vamos a encontrar también con muchas referencias a que en ese sistema se puede hacer control de inactividad administrativa y de actuaciones materiales constitutivas de vías de hecho a través de un proceso que ellos denominan recurso de protección. Cuidado aquí, porque cuando empezamos a ver la regulación en detalle de este recurso, nos vamos a dar cuenta que tiene una enorme similitud, un olor, un tufo a recurso de amparo que funciona en los otros sistemas latinoamericanos para justamente atender problemas de vías de hecho. Por último, quiero hacer referencia a la famosísima, a la muy conocida acción de nulidad de derecho público del sistema chileno. Esta regulación, esta forma de revisar actos administrativos es finalmente un proceso ordinario que la jurisprudencia y la doctrina ha ido mutando para que permita funcionar como una especie de proceso contencioso administrativo. Sin embargo, no es formalmente una regulación especializada como ya lo vimos en Brasil y como lo vamos a ver seguidamente en Colombia. Finalmente, mi comentario personal es que cuando me voy a dar una vuelta ya por Santiago de Chile, normativamente hablando, lo que encuentro es un sistema muy actocentrista y sí, muy difícil de sostener la existencia de una jurisdicción especializada a través de un esquema plural de acciones y de procesos. Colombia.
De 2011 tenemos el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y de entrada les aseguro que es así de delicioso como suena. En un solo cuerpo normativo y muy característico porque solo lo encontramos aquí en Colombia, tenemos en una sola norma regulado el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativo exquisitamente articulado, instituciones que se comunican, que permiten el tránsito de un sistema a otro de manera autónoma. Es una regulación, no sé cómo decirles, pero sí la puedo comparar, es la vainilla del contencioso administrativo latinoamericano. Hablemos un poquito del contenido de la norma. Me gusta el artículo 44, un abordaje muy preciso del tema de la discrecionalidad. En el 88 me encuentro clarísimo el principio de presunción de validez de los actos administrativos. Me gusta mucho este abordaje que hace esa norma, muy parecida a la de la ley de procedimiento administrativo peruana, que da, digamos que, mucha seguridad jurídica al sistema. Y quiero señalar además que me encantó el artículo 230, de hecho es el 230 y siguientes, que es todo el abordaje que se hace de la justicia cautelar en temas de discrecionalidad administrativa. No quiero restar emoción al resto de la exposición, sin embargo, es inevitable. Aquí debo otorgar el segundo galardón. Esta es la norma que más me gusta de todas las que leí del sistema latinoamericano, de los estados latinoamericanos en materia de control de las administraciones públicas. Con esta ley tengo sentimientos encontrados. Me pasa un poco lo que me sucede cuando veo jugando a Messi. Yo soy fan del Real Madrid, no me gusta el Barcelona evidentemente, pero cuando veo jugando a Messi digo qué jugadorazo tiene el Barcelona. Pues igual me pasa aquí. Esta es una norma actocentrista, pero una norma que da gusto leer. Hay cosas que pues evidentemente si uno pudiera pedirle en Navidad algún ajuste se haría, pero en términos generales me encanta. Siempre que la leo disfruto muchísimo ver el abordaje que hace Colombia en estos temas de derecho procesal administrativo y de derecho en materia de procedimiento administrativo. Y bien, aunque apenas estamos calentando con el tema de los países, toca dejar este video aquí. Los y las invito a que me acompañen en la segunda parte de esta serie de videos.